que todavía, o quizás un capítulo que ha quedado sin resolver? ¿Cómo hacer este análisis también y también evaluando el panorama de las elecciones que vimos el 28, cómo se desarrollaron las que vimos de este 25 y las expectativas que hay para este 27 de julio, donde, bueno, son elecciones municipales? Bueno, Soremi, lo primero obviamente es la fecha, más allá de que sea una elección convocada con muy poco tiempo de antelación entre su anuncio y la fecha de la elección, hay que entender que la gente necesita conocer qué es lo que verdaderamente está en juego en esta elección. Porque si bien también esta fecha sirve como un hito simbólico para decir que van a cumplir un año desde la última victoria electoral grande que tuvieron en las presidenciales y que ya eso cierra este ciclo de presidenciales, legislativas, regionales y municipales que se dieron todas en un periodo exacto de un año de tiempo entre una y la otra. Nosotros aquí lo que estamos viendo es que se va a jugar la manera en la que nosotros vivimos el día a día dentro de nuestras comunidades. Porque si bien hay personas que el 25 de mayo demostraron que todavía mantienen un descontento por las situaciones del año pasado y que ellos consideran que su manera de expresar este descontento fue a través de no votar, a través de la abstención, es entendible porque al final del día el venezolano de a pie, el venezolano común, no siempre sabe exactamente quiénes son sus diputados, cuál es su rol, para que yo tenga un gobernador, pero en este caso el panorama es distinto porque estamos hablando de los alcaldes y los concejales. A ese emprendedor que tiene un municipio o persona de la tercera edad o un vecino común, su contacto directo con el gobierno es el alcalde, su contacto directo para arreglar un hueco, para encender una calle que sus postes no tienen luz, su policía municipal, sus centros de salud municipal. En Chacao, Salud Chacao y Polichacao son instituciones que representan lo mejor de Venezuela y lo que nosotros queremos que sea el país. Y aquí estamos llegando a una elección en donde todavía muchas personas mantienen un descontento con la situación, pero ellos no están evaluando el impacto a largo plazo de lo que puede representar no expresar en esta elección cuál es para ellos el rumbo que debería tomar el país, y en un contexto donde se pudiese impulsar no solo una reforma electoral que cambiaría la manera en la que nosotros votamos, se está también hablando acerca de una reforma constitucional que va a cambiar la organización del Estado y que posiblemente acabe o vacíe de competencias a estas instituciones que tan cercanas tenemos en nuestros municipios. ¿Cómo es importante en esa dinámica que mencionas el hecho de, bueno, que el ciudadano puede involucrarse? Porque uno de los retos que vimos que fue para estas elecciones del 25 de mayo fue el tema de la participación, y el debate estaba entre los diferentes partidos de oposición, era entre, bueno, participar o no participar, y realmente las etiquetas que surgieron para quienes decidieron participar y bueno, la abstención fue parte de este proceso electoral. Es así, Soremi, porque aquí esta campaña del 25 de mayo fue algo que pienso que jamás se había vivido en Venezuela, porque no teníamos a una oposición enfrentándose a un gobierno y el gobierno haciendo campaña contra esta oposición, sino el gobierno tranquilamente lo que hizo fue hacer una campaña basada en hablar sobre su plataforma, en mostrar sus logros, en mostrar a sus candidatos, mientras que la verdadera campaña peleada fue entre el sector de la oposición que decidió participar y el sector de la oposición que decidió no participar, porque el problema con este segundo es que si bien quienes quisimos ir a votar entendimos las razones de quienes no quisieron ir a votar, cuando el caso era el contrario, se trató a candidatos con desprestigio, se trató a los candidatos con amedrentamiento, en algunos casos hasta se ofrecían actos de violencia contra estos candidatos por querer participar, y esto lo que está haciendo es reflejando lo peor del venezolano, porque al final no existe una fórmula mágica para lograr algún cambio en lo que tú quieres que cambie en el país, o tampoco existe una forma mágica para tú determinar qué es lo que debes hacer para tú poder escalar dentro de las estructuras políticas en el país. Hay venezolanos que tienen distintas visiones de qué es lo que se debe hacer en el país, cómo podemos salir adelante, y no se le puede desprestigiar de ninguna manera a ningún venezolano que esté poniendo el pecho en frente de las cámaras, en frente de los ciudadanos, que esté yendo a expresar su opinión y vendiéndole a la gente su plataforma. Quien mejor lo dijo fue Juan Requesens, y él dijo: la razón por la que no gané no fue la abstención, la razón por la que no gané no fue tampoco que una persona desde una pared blanca en el fondo dijo que no se debería ir a votar, sino que yo le llegué al país con una propuesta de cómo yo veía que se debería manejar mi Estado,
y no me la compraron. Y ahora yo tengo la responsabilidad de cambiar mi oferta y devolver a los venezolanos para ofrecerles una visión que ellos también compartan. Y eso es lo que se ha perdido un poco en las dinámicas políticas nacionales. La capacidad de entender que no todos tenemos la misma visión, pero que quien tenga una visión tenga la disposición de ejecutarla y además tenga a quienes le compren esa idea y quieran acompañarlos, esa es la fórmula ganadora para nosotros por lo menos ir construyendo un país como el que queremos. Con esa mención que hacías de Requesens, es interesante también revisar, claro, de esa parte de un plan que realmente convenza, pero hoy en día también hay más factores que solamente ese plan. Y lo veíamos cuando hacíamos también el análisis en general, donde, bueno, las personas hoy en día no están viendo el plan, sino votan por emociones, pero también votan o piensan por lo que vienen, por lo que ven, lo que observan, que ha venido pasando. Y es como, bueno, en las diferentes elecciones hemos visto que pasó esto, no hemos visto que hay transparencia en los resultados, no hemos visto esto. Entonces, bueno, la gente también pierde allí la confianza y termina siendo también ese un reto para estas elecciones, más allá de solamente un plan de gobierno que presente soluciones, también es el tema de cómo retomar la confianza del elector, cómo realmente trabajar en eso, y que creo que es algo que no se trabajó para estas elecciones del 25, y cómo trabajarlas para las elecciones de un 27 que, bueno, están tan cercanas. Es así, de cara al 25 de mayo, distintos de los candidatos que participaron, sus plataformas era básicamente asustar al ciudadano y decirle: participa porque vamos a recuperar los espacios, participa porque no podemos perder los espacios. Para el venezolano, el espacio es algo muy abstracto, por lo mismo que dices, él ya viene con un descontento y con una desconfianza, y que si bien a todos nos encantaría que haya mayor transparencia en algunos de los procesos que estamos llevando a cabo, esto es lo que se tiene y no por eso debemos dejar de participar, porque dejar de participar ahí definitivamente sí no se va a lograr nada. Entonces, cuando analizamos exactamente qué es lo que estos candidatos han debido hacer para el 25 de mayo, era enfocarse en esto que te comento anteriormente. No es lo mismo que yo te diga que no debemos abandonar los espacios, que es un concepto abstracto que a la gente no le gusta, a que yo te hable directamente de mis instituciones municipales, de la capacidad de resolver que tiene un alcalde o un concejal, y que yo te hable directamente de cómo no participar en un proceso así afecta tu día a día, afecta tu vida, afecta tu calidad de vida y además transforma por completo, para bien o para mal, el entorno más cercano que tenemos. Claro, la parte municipal es más cercana a cada uno.